Hola, buenas, bienvenidos a esta videoclase de cálculo integral. El día de hoy vamos a hablarles sobre el volumen de sólido mediante el método de capas cilíndricas. Para eso vamos a darles un poco a qué significa este método. Nos dice que el método implica considerar los elementos rectangulares paralelos al eje de revolución. Después, cuando un elemento de área se gira alrededor del eje de revolución, se obtiene una capa cilíndrica. ¿Y qué es una capa cilíndrica? Una capa cilíndrica es un sólido conteniendo entre dos cilindros que tienen el mismo centro y el mismo eje. Dada la fórmula, el volumen de un cilindro es volumen igual a pi radio al cuadrado por la altura. Podemos calcular la capa cilíndrica de la siguiente manera. Tenemos ahí que el volumen es igual a pi radio sub 2 al cuadrado por la altura menos pi radio al cuadrado, ese sería el sub 1 por la altura. Nos dice que al obtener esta resta de este volumen, vamos a obtener el volumen de una capa cilíndrica. ¿Verdad? Les mencionaba que el pi radio será el pi radio sub 2 elevado al cuadrado por la altura, será el volumen del sólido exterior. Y el pi radio del sub 1 al cuadrado por la altura será el volumen del sólido inferior. Aquí se nos da un teorema. Como ustedes pueden observar, este teorema nos dice que sea f una función continua en el intervalo a, b, donde a será mayor o igual que 0. Suponga que f de x es mayor o igual que 0 para toda x en a, b. Si R es la región limitada por la curva, y igual a fx, el eje x, y, las rectas x será igual a y x será igual a b. Si S es el sólido de revolución que se obtiene al girar el eje R alrededor del eje Y. Y si B unidades cúbicas es el volumen de S, entonces, como el volumen de un sólido está definido por la integral, que nos dice que el volumen es igual a 2pi, ¿verdad? Ahí se me escapó un detallito que ahí en la integral va de a b, que es x por f de dx. Como ustedes pueden observar ahí tenemos la fórmula para calcular la integral de un sólido. Entonces aquí se nos proporciona un ejercicio, ¿verdad? Que está en el 4.10 de cálculo integral 2. Este es el ejercicio 9 y nos dice así: calcular el volumen de un sólido de revolución generado cuando la región de la figura se gira alrededor de la recta indicada. Una ecuación de la curva de la figura es y al cuadrado igual a x al cubo. Ahí tenemos una figura, donde ustedes pueden observar que tenemos ahí, más adelantito vamos a explicarles sobre esto. Tenemos ahí que dice O, B y C, ¿verdad? O es el punto de origen, como ustedes pueden observar ahí. Y tenemos que B es Y. Y C serán las coordenadas que están ahí, que será de 4,8, donde X será igual a 4 y Y será igual a 8. Entonces, ¿verdad? Esta curva, si nosotros la tenemos así, es como que está girando en torno al eje X. Pero este no es el caso. A nosotros nos piden que calculemos OBC alrededor del eje Y. Igual será la misma ecuación. Será de y al cuadrado igual a x al cubo. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Despejar para y. Ahí tenemos y que haremos, ¿verdad? Lo tenemos al cuadrado. Por esta razón vamos a elevarlo a la raíz cuadrada en ambos lados. Y entonces esto nos dará que y es igual a raíz cuadrada de x al cubo. Y ustedes pueden observar, vamos a observar primeramente la figura donde dice la región OBC. Que tenemos ahí una curva, que igual la altura es igual a 8, pero esta vez va a girar en torno al eje Y. Tenemos ahí, entonces hay un teorema que nos dice que tenemos que tener el volumen de un sólido, ¿por qué? O sea, paralelo al eje de revolución. ¿Por qué? Ahí tenemos un parrafito que dice, los elementos rectangulares se toman paralelos al eje de revolución. Ahí tenemos un volumen del sólido paralelo al eje de revolución. ¿Y por qué al girar este eje
al girar este eje, se va a formar una capa cilíndrica. Perdón, al girar este volumen de esta capita que nosotros miramos ahí, se va a formar una capa cilíndrica. Como ustedes pueden observar, estamos observando ahí. Entonces, al momento de girarlo, miramos allá donde dice el sólido formado. Tenemos, ¿verdad?, ya un sólido formado, que es una capa cilíndrica. ¿Y qué haremos para obtener el volumen de este sólido? Vimos anteriormente, dijimos que si estaba girando al entorno del eje X, iba a ser de 4 a 8. Pero en este caso, como está girando al entorno del eje Y, entonces las coordenadas cambian, que vamos a tomarlo de 0 a 4. Ahí tenemos ya para calcular el volumen de este sólido. Tenemos que el volumen, vamos a utilizar la ecuación anterior, las que yo le proporcioné en la diapositiva anterior, donde decía que 2pi radio sub 2 al cuadrado por la altura menos 2pi por radio sub 1 al cuadrado por la altura. Entonces vamos a tratar de utilizar esta fórmula para calcular el volumen de este sólido. Entonces aquí tenemos que V volumen es igual a 2pi por la integral evaluado de 0 a 4 de x por 8 menos x 3 medios elevado a la 3 medios, perdón, de dx. Entonces aquí x será pi, 8 será la altura y menos será el radio sub 2 de x. Entonces calcularemos. ¿Por qué a la 3 medios? Si lo teníamos elevado a raíz cuadrada, hicimos, no es que se ha cancelado la raíz cuadrada, sino que hemos sacado de la raíz cuadrada la x y lo hemos elevado a la 3 medios. Entonces aquí decimos que el volumen es igual a 2pi por la integral de 0 a 4 de 8x de dx menos 2pi por la integral de 0 a 4 también evaluado, como ustedes pueden observar, de x menos x a la 3 medios. Y miramos en el tercer paso donde dice que el volumen es igual a 2pi por la integral de 0 a 4. ¿Por qué tenemos 8x? Porque multiplicamos 8 por x, que va a ser igual a 8x de dx. Y si multiplicamos x por menos x a la 3 medios, si sabemos que le sumamos 3 medios, le sumamos 1, entonces nos va a quedar evaluado de x a la 5 medios. Como ustedes pueden observar ahí. Ahora lo que hacemos, ¿verdad?, es sacarlo de la integral. Como miran, como pueden ver ahí, tenemos ahí 2pi por 8 por 1 medio de x al cuadrado. Ustedes dirán por 1 medio de x al cuadrado, ¿verdad? Evaluamos para x y sabemos que la integral de x al sumársele 1 da 2 y también tenemos que colocar su lado de abajo. Por eso nos queda 1 medio de x al cuadrado. Ahí podemos ver que también ya ahí vamos a evaluar de 0 a 4. Menos 2pi por 2 séptimos de x a la 7 medios igual a x a 5 medios, le sumamos 1, ¿verdad? Y entonces por esa razón nos queda así, 2 séptimos de x a la 7 medios también evaluado de 0 a la 4. Entonces ahora, ¿qué hacemos, verdad? Multiplicamos, hacemos toda la ecuación ahí y entonces al evaluar nos va a quedar así. Por ejemplo, en las x vamos a sustituir el 4, que sería sub 2, y sub 1, que sería 0. Entonces ahí evaluamos el 4 y el 0 y al hacer esta ecuación general, ustedes pueden ver, nos va a quedar al sustituir esos valores, nos queda que es igual a 896pi menos 512pi sobre 7. Entonces al hacer esta resta, nos queda que es 384 séptimos pi, ¿verdad? Ahí va unidades al cuadrado, que se nos escapó ese detalle también. Entonces este sería el volumen generado del volumen mediante las capas cilíndricas, ¿verdad? Espero, aquí ha culminado esta videoclass. Espero que les haya servido de mucho, ¿verdad? Es un poco de lo que yo puedo compartir con ustedes. Muchas gracias.